El sonido de la gala Starlight era una sinfonía de poder. El tintineo de las copas de champán, el murmullo de acuerdos multimillonarios y el clic frenético de las cámaras celebrando al niño prodigio de la tecnología, Richard Sterling. Él estaba en el centro de todo, con su brazo rodeando posesivamente a una joven estrella con un vestido del color del aire licuado. Este era su triunfo. Pero entonces la sinfonía tocó una nota discordante. Los jadeos silenciaron a la multitud mientras ésta se abría como el mar rojo. Y allí estaba ella, su esposa, Catherine, embarazada de 7 meses y resplandeciendo con una furia fría y hermosa. Y de su brazo, Dominic Knight, el único hombre cuyo poder eclipsaba el de Richard 10 veces. Esto no era una confrontación, era una declaración de guerra. El silencio en el ático de la Quinta Avenida era una entidad física. Era una manta pesada y sofocante, tejida con hilos de resentimientos no dichos y mármol pulido. Catherine Sterling se movía por las cavernosas habitaciones. Su mano descansaba protectoramente sobre la suave curva de su vientre, donde su hijo, su primer hijo, estaba creciendo. Cada paso resonaba en los relucientes suelos blancos, un metrónomo solitario contando los segundos de su encarcelamiento dorado. Este hogar, que una vez fue un símbolo de sus sueños compartidos, se había convertido en un mausoleo para un matrimonio moribundo. Richard, su esposo, era un fantasma en su vida mucho antes de empezar a dormir en la cama de otra mujer. Era una criatura de ambición, alimentado por cafeína, elogios y la búsqueda incesante de más. Sterling Innovations, su imperio tecnológico construido sobre los cimientos de la codificación y el análisis de mercado de la propia Catherine en sus inicios, era su verdadera esposa. Catherine y su hijo nonato eran meros accesorios decorativos, la prueba de una vida bien vivida para las portadas de Forbes y Fortune. La distancia había comenzado como una grieta y ahora se había convertido en un abismo. Comenzó con noches tardías en la oficina, lo cual ella había entendido. Luego vinieron los viajes de negocios durante los fines de semana, el olor de un perfume extraño y empalagosamente dulce en sus trajes, y la forma escalofriante en que había empezado a mirar a través de ella, con los ojos tan vacíos y reflectantes como la pantalla negra de su teléfono. Esta noche era la cúspide de su carrera, la Gala Starlight anual, un evento de caridad que en realidad era una coronación. Era una celebración del último triunfo de Sterling Innovations, una revolucionaria integración de inteligencia artificial que prometía duplicar la valoración de la empresa. Se suponía que sería su noche. Él se le había acercado esa mañana, no con la calidez de un esposo, sino con el aire frío y distante de un gerente de relaciones públicas manejando un problema delicado. Estaba de pie junto a los ventanales, una silueta contra el horizonte de Nueva York. Todo ángulos agudos y sastrería cara. Catherine, empezó él, el nombre sonando extraño en su lengua. Sobre la gala de esta noche. Ella se giró desde la pequeña guardería a medio terminar, con un diminuto par de patucos de punto en la mano. Sí, estaba decidiendo entre el Galliano azul marino o el Valentino plateado. El plateado tiene un poco más de espacio. Ofreció una pequeña sonrisa esperanzada. Richard no la devolvió. Se ajustó los gemelos de platino, un tic nervioso que había desarrollado. No creo que debas venir. Los patucos se sintieron pesados en su mano. ¿Qué, Richard? Es la Gala Starlight. Llevamos meses planeando esto. Es nuestra celebración. Es mi celebración, corrigió él, con palabras afiladas y precisas. Y tú no te ves en tu mejor momento. Es una noche larga, todo el tiempo de pie, las cámaras. No sería bueno para ti ni para el bebé. Había convertido su embarazo en un arma, usando lo mismo que debería haberlos unido más como una herramienta de exclusión. Me siento perfectamente bien, dijo ella, con la voz temblando ligeramente. Mi médico dice que estoy en excelente estado de salud. Quiero estar allí para apoyarte. Tu apoyo ha sido tomado en cuenta, dijo él con desdén. Pero mi decisión es final. La prensa estará como tiburones. Necesito estar concentrado en mi juego. No puedo estar preocupado de que te desmayes
o necesites sentarte cada 5 minutos. Parecerá debilidad. Parecerá debilidad. Las palabras la golpearon con la fuerza de un golpe físico. No estaba preocupado por su salud, estaba preocupado por su imagen. Una esposa muy embarazada no era el accesorio elegante y dinámico que quería en su brazo esta noche. Era un inconveniente, una carga. ¿Así que irás solo?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. No estaré solo, mi equipo estará allí, la junta directiva estará allí, dijo él, caminando hacia la puerta, ya mentalmente fuera de la conversación. Solo descansa, pide lo que quieras. Lo celebraremos como es debido cuando llegue a casa. Era una mentira, y ambos lo sabían. No volvería a casa, no hasta las primeras horas de la mañana, oliendo a champán y a ese mismo perfume empalagosamente dulce. La puerta se cerró tras él, y el silencio volvió a entrar, más fuerte y más profundo que antes. Catherine se quedó helada en la guardería durante mucho tiempo, el horizonte difuminándose a través de las lágrimas que finalmente cayeron. Miró a su alrededor el mundo que había ayudado a construir. El capital inicial para Sterling Innovations había venido de su herencia. Los algoritmos fundamentales se habían basado en su tesis de posgrado. Había sido su socia en todos los sentidos de la palabra, su confidente, su estratega, su animadora. Y ahora, en la cima de su éxito compartido, había sido descartada, degradada de socia a problema. Volvió a su dormitorio principal, un espacio de diseño frío y minimalista que Richard había encargado. Se sentía como la suite de un hotel de lujo, impersonal y transitoria. En su galán de noche, junto a su reloj con incrustaciones de diamantes, había una pequeña caja de terciopelo de Cartier. No era para ella. Su cumpleaños había sido hacía 2 meses, marcado sin ceremonias por un envío de flores y un mensaje de texto. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula de hueso. Con dedos temblorosos abrió la caja. Dentro, acunado en un lecho de satén blanco, había un delicado collar de diamantes. Era el diseño Trinity, 3 bandas de oro entrelazadas. Era asombrosamente hermoso. Y colgando del cierre había una pequeña etiqueta, casi microscópica. Era un recibo de regalo, guardado descuidadamente. El nombre en el recibo no era Catherine Sterling, era Crystal Vance. A Catherine se le cortó la respiración. Crystal Vance, la modelo de 24 años convertida en influencer. Su rostro estaba pegado en cada autobús y valla publicitaria de la ciudad. La chica de moda del momento, conocida por su escandalosa presencia en redes sociales y una serie de romances de alto perfil y corta duración con hombres ricos. El aroma en los trajes de Richard de repente tenía un nombre. Las noches tardías tenían un rostro. La crueldad tenía una razón. Una ola de náuseas, sin ninguna relación con su embarazo, la invadió. Retrocedió tropezando, hundiéndose en el borde de su cama perfectamente hecha. La traición era tan descarada, tan absolutamente irrespetuosa, que era casi absurda. No solo la estaba engañando, se estaba preparando para alardear de su infidelidad en la noche más importante de su carrera, mientras su esposa embarazada estaba encerrada en su ático como una loca en el desván. Él pensaba que era débil, una criatura frágil y hormonal que debía ser manejada y escondida. Pensaba que se sentaría aquí, lloraría sobre un bote de helado y esperaría a que él regresara con sus excusas endebles. Un nuevo sentimiento, frío y duro como el acero, comenzó a formarse en la boca de su estómago, desplazando el dolor. Era rabia, una ira pura y clarificadora que quemó las lágrimas y la conmoción. La había subestimado. Había olvidado quién era ella antes de convertirse en la señora Sterling. Había olvidado la sangre Davenport que corría por sus venas. Un linaje de estrategas silenciosos y decididos que nunca, jamás, se echaban atrás en una pelea. Ella no sería escondida. No sería ignorada. No sería una nota al pie en la historia de éxito de su propio esposo. Él quería una noche libre del inconveniente de su esposa embarazada. Quería brillar bajo los focos con su nuevo y pulido accesorio. Catherine se levantó,
sus movimientos ahora firmes y decididos. Caminó hacia su vestidor, con la caja de Cartier apretada en la mano. Un plan comenzó a cristalizarse en su mente, audaz y aterrador, pero absolutamente necesario. Richard quería un espectáculo. Ella le daría uno. Les daría a todos un espectáculo que nunca olvidarían. Sacó su teléfono, su pulgar flotando sobre un nombre en sus contactos que no había marcado en más de 3 años. Un nombre que representaba una vida diferente. Un camino diferente que podría haber tomado. Un nombre que imponía más respeto, más poder y más miedo en su mundo de lo que Richard Sterling podría aspirar a lograr. Presionó el botón de llamada. Dominic, dijo ella, su voz clara y fuerte, sin rastro de lágrimas. Soy Catherine Sterling, necesito tu ayuda, y creo que tengo una propuesta que será de gran interés para ti. La evidencia se había estado acumulando durante meses, un veneno lento que se filtraba en los cimientos de su matrimonio. Comenzó con las pequeñas señales, casi insignificantes, que un corazón confiado podría ignorar. El segundo teléfono, el que él llamaba su línea internacional, que guardaba con la ferocidad de un dragón protegiendo su tesoro. Las conversaciones en voz baja que terminaban abruptamente en el momento en que ella entraba en una habitación. La forma en que comenzó a criticarla, minando su confianza con una crueldad casual. Su gusto en el arte era provinciano. Su elección de amigos, poco ambiciosa. Su cuerpo de embarazada, maternal. Cada comentario era un pequeño corte de papel, insignificante por sí solo, pero en conjunto la habían dejado sangrando. El descubrimiento de la caja de Cartier fue simplemente la confirmación condenatoria final. Sostener el recibo con el nombre de Crystal Vance, impreso en una pulcra letra corporativa, era como sostener un certificado de defunción para su matrimonio. Todos los miedos abstractos y las ansiedades susurradas se habían fusionado en esta única pieza de evidencia tangible y desgarradora. Después de su llamada a Dominic Knight, Catherine se movió con una escalofriante y nueva claridad. El dolor todavía estaba allí, una piedra fría y pesada en su pecho, pero ahora estaba encerrado en un caparazón de pura y absoluta determinación. Dejó la caja de Cartier en su tocador, un santuario a la traición de su esposo. Durante la siguiente hora se convirtió en una detective en las ruinas de su propia vida. Siempre había respetado la privacidad de Richard, una cortesía que él claramente no le había extendido a ella. Esa barrera ahora estaba aniquilada. Fue a su oficina en casa, una elegante cámara de cristal y cromo con vistas a Central Park. Su portátil personal estaba abierto sobre el escritorio. En el pasado, nunca habría soñado con tocarlo. Ahora, se sentó sin dudarlo. Estaba protegido con contraseña, por supuesto. Probó su aniversario. Acceso denegado. Probó el cumpleaños de su madre. Acceso denegado. Entonces una sonrisa amarga rozó sus labios. Escribió la fecha de lanzamiento del proyecto de inteligencia artificial que se celebraba esta noche. Bienvenido, Richard Sterling. Fue asquerosamente fácil. Su vida digital era un mapa de su engaño. Había una carpeta de correo electrónico dedicada, ingeniosamente etiquetada como Proyecto Starburst, un nombre tan genérico que nunca había pensado en cuestionarlo. Dentro no había cronogramas de proyectos ni memorandos corporativos, sino un torrente de mensajes entre él y Crystal. No puedo esperar a tenerte de mi brazo esta noche. El mundo entero te verá, había escrito él esa misma mañana. Todos estarán tan celosos, había respondido Crystal, su mensaje salpicado de una cadena de emojis de botellas de champán. Especialmente la esposa desaliñada que mantienes escondida. ¿Sigue encerrada en la torre? Catherine sintió que la bilis le subía por la garganta. Desaliñada, escondida. Se estaban burlando de ella, riéndose de ella desde su patio de recreo digital. Siguió desplazándose, sus ojos escaneando confirmaciones de vuelos a San Bartolomé, recibos de restaurantes con estrellas Michelin, a los que ella le había rogado ir. Y lo más condenatorio, una serie de correos electrónicos con un joyero de alta gama. Estaban discutiendo diseños para un anillo de compromiso. Estaba planeando dejarla. Después de que naciera el bebé, después de que se calmara el revuelo mediático de su último lanzamiento,
Iba a descartarla a ella y a su hijo recién nacido para comenzar una vida nueva y más brillante con su modelo. El plan no era solo engañar, era reemplazar. Profundizó más su mente una vez celebrada por su habilidad para encontrar patrones en conjuntos de datos complejos. Ahora hurgaba en los escombros de su vida personal. Encontró estados financieros, una nueva carpeta en una unidad compartida, esta protegida con una contraseña de la fortaleza que Richard solía reservar para los secretos corporativos. Pero Richard era arrogante, y su arrogancia lo hacía predecible. La contraseña era Christie Les Reina 2025. Dentro estaba la traición final. Había estado desviando fondos de una cuenta conjunta, la financiada por su herencia, a un nuevo fideicomiso privado. La beneficiaria, Crystal Vance, estaba usando el dinero de la familia de Catherine para construir un futuro para su reemplazo. No solo le estaba rompiendo el corazón, la estaba robando a ciegas. La pura audacia de todo era impresionante. Había tejido una red de mentiras tan densa y tan completa que se creía intocable. Creía que ella estaba demasiado preocupada con su embarazo, demasiado frágil emocionalmente, demasiado estúpida para descubrir la verdad. Descargó metódicamente todo: los correos electrónicos, los registros financieros, los itinerarios de viaje. Los guardó en una pequeña memoria USB encriptada que guardaba en su llavero. Una reliquia de su antigua vida en la ciberseguridad. El conocimiento era poder, y ahora estaba armada con un arsenal. Esta evidencia lo cambió todo. Su plan inicial de simplemente aparecer en la gala y avergonzarlo ahora parecía ingenuo, insuficiente. Esto no era solo una riña matrimonial. Era una campaña calculada de guerra emocional y financiera. Él le había declarado la guerra, y ella respondería de la misma manera. Por eso su llamada a Dominic Knight fue tan crucial. Dominic no era solo un hombre poderoso, era el principal rival de negocios de Richard. Knight Enterprises y Sterling Innovations eran los dos titanes de la industria tecnológica, compitiendo constantemente por cuota de mercado, talento y prestigio. Pero su rivalidad era más que profesional. Había una animosidad personal allí, arraigada en un acuerdo de hacía años en el que Richard había robado pública y sin escrúpulos a un equipo clave de la División de Investigación y Desarrollo de Dominic. Dominic Knight era un hombre que nunca olvidaba una ofensa. Su historia con Dominic era puramente profesional, pero profunda. 3 años antes de conocer a Richard, Catherine, entonces Catherine Davenport, era una estrella en ascenso en el análisis de datos. Knight Enterprises había encargado a su firma de consultoría un análisis predictivo de mercado de alto riesgo. Había trabajado directamente con Dominic durante 6 semanas intensas. Él era brillante, exigente y poseía una integridad que ella había encontrado tanto intimidante como profundamente admirable. Él había visto su talento, lo había visto de verdad, de una manera que Richard nunca lo hizo. Le había ofrecido un puesto de alto nivel en su empresa, una oportunidad de oro. Ella lo había rechazado. Una semana después conoció a Richard en una conferencia de tecnología. Él era encantador, visionario e implacable en su conquista. La había conquistado, convenciéndola de que su asociación, tanto personal como profesional, cambiaría el mundo. Había elegido el amor, o lo que creía que era amor, sobre la carrera que Dominic le había ofrecido. Una parte de ella siempre se había preguntado qué pasaría si. Ahora esa elección se sentía como el mayor error de su vida. Cuando lo llamó, su respuesta inicial fue de una educada preocupación profesional. Pero a medida que ella exponía la situación, no como una esposa despechada, sino como un activo estratégico, el tono de la conversación cambió. Está usando mi herencia para financiar a su amante y ocultando activos. Había declarado ella, su voz desprovista de autocompasión, pero lo más importante, la nueva integración de inteligencia artificial de Richard, la que celebra esta noche, tiene un fallo crítico, una vulnerabilidad de puerta trasera sobre la que le advertí en la fase de diseño inicial. Me ignoró, dijo que era un riesgo aceptable para adelantar el lanzamiento.
Hubo una pausa al otro lado de la línea. Casi podía oír los engranajes girando en el formidable cerebro de Dominic. Continúa, dijo él, su voz ahora afilada por el interés. Has sobreapalancado la empresa para financiar este lanzamiento. Continuó ella, caminando a lo largo de la vasta sala de estar. Cuenta con un despliegue impecable para asegurar la próxima ronda de financiación. Si la noticia de esta vulnerabilidad saliera a la luz, especialmente de una fuente creíble, sus acciones se desplomarían antes de que los mercados abrieran mañana. Estaría arruinado. Y tú eres esa fuente creíble, terminó Dominic por ella. Tienes los documentos de diseño originales que tú creaste. Los tengo, confirmó ella. Quiero estar allí esta noche, Dominic. No seré la mujer que él esconde. Pero si voy sola, soy una figura trágica, una víctima. Los medios se compadecerán de mí. Si voy contigo, soy una amenaza. Soy una reina que llega para reclamar su reino. El silencio se prolongó un momento más. Luego, una risa grave retumbó a través del teléfono. Era un sonido de pura apreciación depredadora. Llamó a tu embarazo una carga que lo haría parecer débil, reflexionó Dominic, recordando lo que ella le había dicho. Creo, Catherine, que estás a punto de convertirte en su mayor carga. Mi coche estará allí para ti a las 8 en punto. Ponte algo magnífico. La llamada terminó. Catherine deslizó la memoria encriptada en su bolso. La revelación de la traición estaba completa. Ahora venía el ajuste de cuentas. El Bentley negro, elegante y silencioso como una pantera, se detuvo junto a la acera precisamente a las 8 de la tarde. Era un emisario de un mundo de poder real, un marcado contraste con el llamativo Lamborghini de Richard, pintado a medida, un vehículo diseñado para gritar pidiendo atención. El coche de Dominic Knight la susurraba. Catherine había pasado las horas previas en un torbellino de actividad concentrada. Las lágrimas se habían acabado. La conmoción se había endurecido hasta convertirse en una determinación afilada como un diamante. Había llamado a su abogada personal, una astuta mujer mayor llamada señora Albright, y le había pedido que preparara de inmediato las peticiones de divorcio y congelación de activos, listas para ser presentadas en el momento en que los mercados se abrieran por la mañana. Cada documento que había descargado del ordenador de Richard estaba ahora seguro en posesión de su abogada. Luego había centrado su atención en su propia transformación. Había despedido a la estilista que Richard empleaba, una mujer que siempre la vestía con suaves pasteles apagados, ropa que la hacía desaparecer en el fondo. En su lugar, fue al fondo de su cavernoso armario, a una sección que no había sido tocada en años. Allí encontró lo que buscaba, un vestido que había comprado para una gala a la que se suponía que asistiría con Dominic Knight hacía 3 años, antes de cancelar para ir a su primera cita con Richard. Era una creación de seda verde esmeralda profundo, un color que simbolizaba el renacimiento y la riqueza. Era atrevido, con un escote pronunciado que era elegante, pero sin complejos, y estaba magistralmente confeccionado para caer sobre su barriga de 7 meses, no ocultándola, sino celebrándola, enmarcándola como una fuente de poder y vida. Era el vestido de una reina, no de una víctima. Lo combinó con las esmeraldas Davenport, una reliquia familiar que su madre le había dado, joyas que contenían más historia y dignidad silenciosa que cualquier cosa que Richard hubiera comprado jamás. Cuando descendió en el ascensor privado al vestíbulo del edificio, el conductor, un hombre estoico con un traje perfectamente entallado, le abrió la puerta sin decir palabra. Su expresión era ilegible pero respetuosa. El interior del Bentley era un capullo de cuero suave y nogal pulido. El trayecto hasta el Museo Metropolitano de Arte, donde se celebraba la gala, fue corto. Dominic la esperaba no dentro del coche, sino en la acera, de pie justo fuera del cordón de prensa y curiosos. La visión de él causó un revuelo. Dominic Knight rara vez asistía a estos eventos. Su sola presencia era una noticia. Estaba exactamente como ella lo recordaba, alto e impecablemente vestido con un esmoquín negro clásico que lo hacía parecer menos un hombre de negocios y más un estadista. Su cabello oscuro estaba veteado con una distinguida plata en las sienes, y sus ojos, de un penetrante tono gris,
No se perdían nada. Tenían un brillo de inteligencia irónica y algo más, una intensidad tranquila e inquebrantable. Se giró cuando ella salió del coche, y sus ojos la recorrieron. No había piedad en su mirada, solo un respeto profundo y sincero que ella se dio cuenta de que había estado anhelando. Catherine, dijo él, su voz un barítono bajo que cortaba el ruido de la ciudad. Estás magnífica. El color del dinero, pensé, respondió ella, una pequeña y seca sonrisa apareciendo en sus labios por primera vez ese día. Él le ofreció su brazo, y de la venganza. Su propia sonrisa fue leve pero genuina. Al tomar su brazo, sintió una corriente de fuerza sólida e inquebrantable. No era el poder volátil y performativo que Richard proyectaba. Era la certeza tranquila y fundamental de un hombre que había construido un imperio y no tenía nada que demostrar. En lugar de dirigirse directamente a la alfombra roja, la guió a un lugar tranquilo junto a la fuente, protegido de la mayoría de la prensa. Los flashes de las cámaras eran un telón de fondo frenético y estroboscópico para su conversación. ¿Estás lista para esto?, preguntó él, sus ojos grises buscando los de ella. Una vez que subamos esos escalones, no hay vuelta atrás. La historia será escrita por ellos. Gesticuló hacia el enjambre de medios. Y solo podemos guiar la narrativa, no controlarla. Estoy más que lista, dijo Catherine, su voz firme. Él hizo esto público, no yo. Él eligió este lugar para humillarme. Él es quien tendrá que vivir con las consecuencias de su propia arrogancia. Bien. Dominic asintió, un destello de aprobación en sus ojos. Mi equipo está en su sitio. Tengo a dos de los columnistas de negocios más influyentes del Wall Street Journal y el Financial Times en mi mesa. Cuando des la señal, me aseguraré de que estén escuchando. ¿La señal?, preguntó ella. Sí. Richard sin duda provocará una escena. Es un narcisista, y los narcisistas no soportan que les roben el protagonismo. Se te acercará. Cuando lo haga, quiero que digas una cosa. Pregúntale, ¿estás seguro del proyecto Starburst? Eso es todo. Yo me encargaré del resto. Proyecto Starburst, el nombre de la carpeta de correo electrónico donde guardaba sus cartas de amor a su amante. Era un golpe perfecto y codificado. Para cualquier extraño, sonaría como una pregunta de negocios preocupada. Para Richard, sería un mensaje claro e inequívoco. Lo sé todo. ¿Y la información sobre la vulnerabilidad de la puerta trasera?, preguntó ella. Mi división de ciberseguridad ya está ejecutando un diagnóstico silencioso en el código público. ¿Creen que han encontrado el exploit que describiste? No lo filtraremos. Todavía no. Dejaremos que Richard sude. Mañana, la señora Albright presentará tus peticiones. Al mismo tiempo, mi equipo de adquisiciones enviará una oferta confidencial a la baja a la Junta de Sterling Innovations para comprar una participación mayoritaria en la empresa, citando graves preocupaciones sobre la estabilidad del liderazgo y la integridad del producto. Les presentaremos la evidencia de su malversación financiera y el fallo de seguridad. La Junta se verá obligada a elegir: proteger a su director ejecutivo o proteger su inversión. Te aseguro que elegirán su inversión. A Catherine se le cortó el aliento. Esto era más de lo que ella podría haber orquestado por su cuenta. No solo la estaba ayudando, estaba montando una adquisición corporativa a gran escala, usando su inteligencia como punta de lanza. ¿Por qué estás haciendo todo esto, Dominic?, preguntó, necesitando saberlo de verdad. Esto es un riesgo enorme para ti también. Él desvió la mirada por un momento, su vista fija en la magnífica fachada iluminada del museo. Hace 3 años, te dije que tu talento se estaba desperdiciando. Te ofrecí la oportunidad de construir algo real. Lo elegiste a él. Respeté tu elección, pero nunca respeté al hombre. Desprecio a los matones, Catherine, y tengo una política de larga data en contra de permitir que tontos arrogantes controlen tecnología que tiene el potencial de cambiar el mundo. Él es una carga para toda la industria. Eliminarlo no solo es bueno para ti, es bueno para los negocios. Luego se volvió hacia ella, su expresión suavizándose casi imperceptiblemente. Y además, añadió, su voz ahora más baja, también soy un hombre que cree que la lealtad y la brillantez deben ser recompensadas.
Tú posees ambas. Considera esto una oferta de trabajo muy esperada. Cuando esto termine, crearé una nueva división de investigación y desarrollo centrada en la inteligencia artificial ética, y quiero que tú la dirijas. Las lágrimas asomaron a los ojos de Catherine, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza o traición. Eran lágrimas de abrumadora gratitud y una feroz y creciente sensación de esperanza. Él no la estaba salvando, la estaba empoderando, le estaba entregando las herramientas para salvarse a sí misma. Respiró hondo, enderezó los hombros y lo miró a los ojos. La alianza estaba forjada. No nació de la piedad o el romance, sino de algo mucho más fuerte: respeto mutuo e interés estratégico compartido. Era una alianza forjada en el acero frío y duro del mundo corporativo. Acepto, dijo ella simplemente. Dominic Knight sonrió, una sonrisa verdadera y segura que llegó a sus ojos. Pensé que lo harías. Ahora, dijo él, asegurando su brazo en el de ella. ¿Hacemos una entrada? Juntos se alejaron de la fuente y comenzaron su lento y deliberado camino hacia la gran escalera y el mar de luces intermitentes, listos para entrar en el corazón de la tormenta. El gran salón del museo se había transformado en un paraíso celestial. Miles de pequeñas luces parpadeantes colgaban del techo increíblemente alto, imitando un cielo nocturno lleno de estrellas. Imponentes arreglos de orquídeas blancas y delfinios se erigían como centinelas espectrales entre mesas cubiertas con manteles de lino plateado. El aire estaba cargado con el aroma de perfumes caros y el zumbido bajo y constante de 100 conversaciones, el sonido del poder y el dinero confraternizando. Richard Sterling estaba presidiendo su corte cerca de la magnífica fuente de champán de varios niveles. Estaba en su elemento, un pavo real mostrando todo su plumaje. Vestido con un smoking de Tom Ford, con una chaqueta de terciopelo del color de la medianoche, irradiaba un aura casi cegadora de autosatisfacción. De su brazo, Crystal Vance era una visión en rojo fuego. El vestido ceñido y sin espaldas se aferraba a su figura quirúrgicamente perfeccionada, y el collar Trinity, el collar de Catherine, brillaba en su garganta, un faro de su traición compartida. Eran el centro de atención indiscutible. La risa estruendosa de Richard resonaba por el salón mientras aceptaba felicitaciones de inversores aduladores y competidores nerviosos. Crystal, mientras tanto, interpretaba su papel a la perfección. Lo miraba con adoración de ojos de sierva, se reía un poco demasiado fuerte de sus chistes y posaba para los fotógrafos ambulantes con un puchero practicado y depredador. No era una invitada, era una declaración, un trofeo vivo y coleando que gritaba la virilidad y el éxito de Richard. Los susurros lo seguían a todas partes. ¿Ese es Crystal Vance? Pensé que estaba en Ibiza, murmuró una mujer con un severo estiramiento facial a su compañera detrás de un abanico de plumas. Sterling realmente lo hizo. Trajo a su amante a la gala. Susurró un corpulento ejecutivo bancario a su colega. Su esposa está a punto de dar a luz, ¿no es así? El hombre tiene pelotas de latón macizo. O un cerebro de piedra maciza, replicó el colega, negando con la cabeza. Esto es un suicidio profesional. ¿En qué está pensando? Pero Richard no oyó nada de eso. O si lo hizo, interpretó la conmoción como admiración. Estaba drogado con su propio éxito, aislado por una fortaleza de ego. Creía que estaba reescribiendo las reglas, que su genio en la sala de juntas lo eximía de las decencias comunes de la vida. Chocó su copa de champán contra la de Crystal. Por nosotros, dijo, su voz baja e íntima, lo suficientemente alta solo para que ella la oyera. La nueva pareja de poder, y por dejar el pasado en el pasado. Ronroneó ella, sus ojos recorriendo la habitación, catalogando los vestidos de diseñador y las joyas de valor incalculable, ya viéndolos como suyos. Sintió una emoción de victoria. Había ganado. Había suplantado a la esposa tranquila e intelectual. Era ella quien estaba aquí, en el centro de atención, junto al hombre del momento. El anuncio de su discurso principal era inminente. El director ejecutivo de la Junta de Fideicomisarios del museo ya caminaba hacia el escenario, preparándose para presentarlo. Este era el crescendo de la noche de Richard,
el momento en que cimentaría su legado como un visionario, un titán, un rey. Y entonces sucedió. Un cambio sutil en la energía de la sala. Un cambio en la presión atmosférica. Comenzó cerca de la entrada principal. Algunas cabezas se giraron, luego algunas más. El bajo zumbido de la conversación vaciló. Un solo jadeo audible cortó el aire. Los susurros que habían estado siguiendo a Richard y Crystal de repente cambiaron de dirección, fusionándose en una marea de murmullos conmocionados que recorrió el gran salón. La multitud comenzó a apartarse, no con la deferencia a regañadientes que se le da a una celebridad, sino con el asombro atónito, casi reverente, generalmente reservado para la realeza. Richard sintió el cambio de inmediato. El foco invisible que había estado calentando su rostro de repente se había ido, atraído por una fuerza magnética más poderosa. Se giró, con el ceño fruncido por la molestia. ¿Quién se atrevería a eclipsarlo en su noche? Lo que vio hizo que el champán en su estómago se convirtiera en hielo. Allí, enmarcada por el magnífico arco, estaba ella. No era la mujer que había dejado esa mañana, la esposa pálida y con el rostro surcado de lágrimas en una bata de cachemira. Esta era una criatura completamente diferente. El verde esmeralda de su vestido era tan vibrante que parecía atraer toda la luz de la habitación hacia él. Las esmeraldas Davenport en su garganta y orejas brillaban con un fuego frío y aristocrático. Su embarazo, que él había considerado un defecto, se presentaba como una pieza central majestuosa, un símbolo de poder y continuidad innegables. Su cabello estaba recogido en un elegante moño y su maquillaje era impecable, destacando la fuerza desafiante en sus ojos y la determinación en su mandíbula. Era impresionante, era aterradora. Y no estaba sola. De su brazo estaba Dominic Knight. Si la aparición de Catherine fue una conmoción, la de Dominic fue un cataclismo. La sala cayó en un silencio atónito, casi completo. Los fotógrafos que habían estado pululando alrededor de Richard y Crystal, momentos antes prácticamente se pisotearon unos a otros mientras retrocedían a toda prisa, sus lentes girando para capturar este nuevo desarrollo imposible y electrizante. Los flashes estallaron en una ráfaga frenética y cegadora. Dominic Knight, el multimillonario solitario, el emperador indiscutible del mundo tecnológico, en una gala celebrando a su principal rival, y con la esposa embarazada de su rival de su brazo. Era un escenario tan escandaloso, tan cargado de significado, que nadie podía procesarlo. Los susurros estallaron de nuevo, ya no silenciosos, sino urgentes y frenéticos. Dios mío, ¿ese es Dominic Knight? ¿Con Catherine Sterling? ¿Qué está pasando? ¿Viste la cara de Richard? Parece que ha visto un fantasma. Esto es mejor que la ópera. La mano perfectamente cuidada de Crystal se apretó en el brazo de Richard. Richard, ¿qué está haciendo ella aquí? ¿Y por qué está con él? Siseó, su voz un susurro venenoso. La adoración en sus ojos había sido reemplazada por un pánico crudo y desnudo. Su victoria de repente se sintió hueca, prematura. Era un petardo barato junto a una supernova. Richard no pudo responder. No podía moverse. Su mente luchaba por procesar la escena ante él. Catherine, que se suponía que estaba en casa llorando, aquí, pareciendo una reina guerrera. Y Dominic Knight, su némesis, luciendo tan engreído e inamovible como una montaña. No tenía sentido. El guión cuidadosamente construido para su noche perfecta acababa de ser incendiado. Observó, paralizado, cómo Catherine y Dominic comenzaban a moverse por la sala. No se apresuraron, se deslizaron. Dominic asintió secamente a algunos conocidos atónitos, pero su atención estaba completamente en Catherine, guiándola con una mano suave pero firme en la parte baja de su espalda. Eran un retrato de unidad y fuerza. Todos los ojos en la sala los siguieron, una audiencia silenciosa y cautivada de un drama que se desarrollaba en tiempo real. No se dirigían a un rincón apartado, se dirigían directamente al escenario principal, a la mesa de honor, justo al frente, la mesa de Richard. La gala de los susurros había encontrado su clímax y todo el brillante y poderoso mundo de la sociedad de Nueva York
Contuvo la respiración, esperando la inevitable colisión. El viaje a través del gran salón fue el paseo más largo de la vida de Catherine. Con cada paso podía sentir el peso de cientos de pares de ojos sobre ella. El aire crepitaba con preguntas no formuladas. Mantuvo la barbilla en alto, la mirada fija hacia adelante, concentrándose en el golpeteo rítmico de sus tacones contra el suelo pulido. La mano de Dominic era una presencia cálida y firme en su espalda, un ancla silenciosa en el vórtice arremolinado de chismes y especulaciones. No miró a Richard, todavía no. Le negó ese poder. En cambio, dejó que su mirada recorriera la habitación, encontrándose con los ojos de personas que conocía. Vio sorpresa, confusión y, en los ojos de algunas mujeres que una vez consideró amigas, un destello de algo que parecía admiración. Todas habían visto su lenta desaparición de la vida de Richard. Habían susurrado al respecto en almuerzos de caridad y días de spa. Esta noche estaban presenciando su resurrección. A medida que se acercaban a la mesa principal, el pequeño círculo de miembros de la junta de Sterling Innovations y sus esposas se quedaron en silencio, con las sonrisas congeladas en sus rostros. Miraron de Richard a Catherine y de vuelta, sus expresiones una mezcla de horror y curiosidad morbosa. Richard finalmente encontró su voz, una cosa ahogada y estrangulada. «Catherine, ¿qué demonios estás haciendo aquí?» Se movió para interceptarlos, su cuerpo bloqueando físicamente su camino hacia la mesa. Crystal permaneció pegada a su lado, su rostro una máscara de furia. El brillante collar en su garganta de repente parecía barato y vulgar. Catherine se detuvo, posicionándose directamente frente a su esposo. Finalmente lo miró a los ojos y la fría furia en su mirada lo hizo retroceder. «Debes estar equivocado, Richard», dijo, su voz tranquila y clara, que se escuchaba fácilmente en el tenso silencio. «Mi invitación decía Gala Starlight. Este es el lugar correcto, ¿no es así?» Sus ojos se desviaron con desdén hacia Crystal. «Aunque veo que has traído el entretenimiento de la noche». El insulto, pronunciado con una precisión tan helada, aterrizó como una bofetada. El rostro de Crystal se enrojeció con un furioso rubor. «Soy su invitada», escupió. «Estoy segura de que lo eres», respondió Catherine, sin siquiera molestarse en mirarla de nuevo. Su atención estaba únicamente en Richard. «Te dije que te quedaras en casa», sisió Richard, tratando de mantener la voz baja, pero la furia la hacía temblar. «Te dije que no estabas lo suficientemente bien». «Oh, pero nunca me he sentido mejor», dijo Catherine, colocando una mano en su estómago. «Mi hijo y yo decidimos que no podíamos perdernos la gran noche de su padre. Queríamos estar aquí para apoyarte». Infundió la palabra apoyo con una pesada y amenazante ironía. Dominic Knight había permanecido en silencio hasta ahora, una presencia imponente y observadora. Dio un paso adelante ligeramente, su sombra cayendo sobre Richard. No le dijo una palabra a Richard, simplemente lo miró. Un desprecio silencioso y despectivo que fue más insultante que cualquier diatriba verbal. Luego se dirigió a los boquiabiertos miembros de la junta. «Caballeros», dijo Dominic, su voz un barítono suave y autoritario. La señora Sterling se sentía un poco indispuesta antes, así que le ofrecí llevarla. «Confío en que tengan sitio para 2 más en su mesa». No era una petición, era una orden. El presidente de la junta, un hombre llamado Gerald Whitney, palideció y comenzó a tartamudear. «Por supuesto, señor Knight. Por supuesto, un honor». Richard sintió que el control se le escapaba de las manos como arena. Dominic Knight estaba en su mesa con su esposa. Su obra maestra de noche se estaba convirtiendo en una crucifixión pública. Tenía que recuperar el control. «Esta es una mesa privada, Dominic», gruñó Richard. «Y este es un asunto familiar». «Me parece», respondió Dominic, su voz peligrosamente suave, «que lo convertiste en un asunto público en el momento en que entraste aquí con esta persona». Le lanzó a Crystal una mirada de un asco tan profundo que ella retrocedió físicamente. «Catherine es tu esposa y la madre de tu heredero. Ella pertenece aquí. La pregunta es, ¿ella pertenece?», gesticuló vagamente hacia Crystal.
El aire estaba eléctrico. Los invitados en las mesas cercanas estiraban el cuello descaradamente para escuchar. Los fotógrafos estaban en un frenesí, sus flashes creando un efecto estroboscópico incesante y desorientador. Este era el momento, la señal. Catherine miró directamente a los ojos de pánico y furia de Richard. Se inclinó ligeramente, como si compartiera un secreto íntimo, y ajustó su voz lo suficientemente bajo para que solo él y los de la mesa pudieran oír claramente. Tienes razón, Richard. Deberíamos estar celebrando tu éxito. Después de todo, hay mucho en juego, dijo, su voz una amenaza sedosa. Dime, ¿está seguro el proyecto Starburst? La reacción fue instantánea. La sangre se drenó del rostro de Richard. Sus ojos se abrieron de puro y absoluto terror. El nombre secreto e íntimo de su aventura, de su traición, pronunciado por los labios de su esposa en este foro público, fue un golpe devastador. Fue un impacto directo por debajo de la línea de flotación. Entendió de inmediato. Ella lo sabía todo. Los mundos cuidadosamente compartimentados que había construido acababan de chocar y explotar. La miró sin palabras. Toda la fanfarronería, toda la arrogancia se evaporó, dejando atrás a un hombre vaciado en estado de shock. Dominic Knight vio su oportunidad. Se dirigió a Gerald Whitney, el presidente de la Junta, y a los dos columnistas de negocios que había invitado a su mesa, quienes ahora se habían acercado convenientemente al drama que se desarrollaba. Richard parece un poco afectado, observó Dominic conversacionalmente, un depredador jugando con su presa. Ha puesto todo en juego para este nuevo lanzamiento. Un riesgo admirable. Pero he estado escuchando algunos rumores en la calle, preocupaciones sobre la integridad del producto. Si algo saliera mal, si hubiera una vulnerabilidad, por ejemplo, las consecuencias serían catastróficas para sus inversores. ¿No es así, Gerald? Gerald Whitney comenzó a sudar profusamente. El lenguaje codificado era claro. Dominic Knight, el hombre más poderoso de su industria, estaba cuestionando públicamente la viabilidad del producto estrella de Richard justo enfrente de la prensa y la junta. Richard finalmente tartamudeó. No, no hay vulnerabilidades. El sistema es impecable. ¿Lo es? Preguntó Catherine suavemente, su mirada inquebrantable. Porque me parece recordar una conversación que tuvimos sobre una posible puerta trasera en el algoritmo de autenticación principal. Espero que lo hayas arreglado. Sería una pena que todo lo que has construido fuera tan inseguro. Ella acababa de confirmarlo. La esposa, la cofundadora, la mujer que había escrito el código original, estaba respaldando los susurros de Dominic. Ya no era un rumor, era una amenaza interna. La gran entrada estaba completa. Catherine no había necesitado gritar ni armar una escena. Con solo unas pocas palabras bien elegidas, había destrozado la credibilidad de su esposo, aterrorizado a su junta y plantado una semilla de duda que se convertiría en un bosque de pánico financiero. Le había robado el protagonismo, no siendo más ruidosa, sino siendo más inteligente. El presentador en el escenario, ajeno al drama de alto riesgo, eligió ese preciso momento para golpear el micrófono. Damas y caballeros, si pudieran tomar asiento. Es un gran honor para mí presentar al hombre del momento, el visionario director ejecutivo de Sterling Innovations, el señor Richard Sterling. Un puñado de aplausos confusos recorrió el salón. Richard se quedó helado, como un ciervo ante los faros, la sangre rugiendo en sus oídos. Su gran momento había llegado, pero su reino ya se estaba desmoronando a su alrededor. El discurso principal de Richard Sterling fue un desastre. El visionario seguro y carismático que el mundo esperaba fue reemplazado por un hombre tartamudo y sudoroso que parecía haber presenciado su propio funeral. Se equivocó con sus notas, se repitió y sus ojos seguían desviándose nerviosamente hacia la mesa principal, donde Catherine se sentaba con una expresión de serena compostura, murmurando ocasionalmente algo a Dominic Knight que lo hacía asentir gravemente. Cada palabra que Richard pronunció sobre seguridad, innovación y un futuro impecable quedó sin sentido por la escena que se desarrollaba ante la audiencia.
El poder en la sala había cambiado tan palpable que era casi una fuerza física. Ya no residía en el hombre en el escenario. Se sentaba en la mesa con su esposa y su rival. Los susurros durante el discurso ya no eran sobre su aventura, sino sobre la estabilidad de su empresa. ¿Oíste lo que dijo Knight? ¿Vulnerabilidad? Y su esposa lo confirmó. Ella fue su programadora original, ¿sabes? Mi fondo tiene una posición de 9 cifras en Sterling Innovations. Necesito llamar a mi corredor. Ahora. Para cuando Richard terminó su discurso truncado con aplausos débiles e inciertos, el daño estaba hecho. Varios inversores de alto perfil ya se estaban escabullendo de la gala, con rostros sombríos mientras tecleaban furiosamente en sus teléfonos. Richard tropezó de vuelta a la mesa, con el rostro ceniciento. Crystal, que se había quedado de pie torpemente junto a la fuente de champán, corrió a su lado. Richard, haz algo. Siseó. Todos nos están mirando. Ella ya está arruinando todo. Pero Richard apenas la oyó. Miró a Catherine. Su expresión era un cóctel tóxico de odio y miedo. Tú, hirvió, hiciste esto para arruinarme. Catherine tomó un delicado sorbo de su agua. No, Richard, dijo su voz fría y uniforme. Tú te hiciste esto a ti mismo. Solo estoy aquí para asegurarme de que la verdad también tenga su momento de atención. Dominic Knight se levantó, una señal de que su parte en la velada había terminado. Catherine, creo que ya hemos visto suficiente. Haré que mi conductor te lleve a casa. Luego miró a Richard, sus ojos brillando como esquirlas de hielo. Disfruta lo que queda de tu velada, Sterling. Sospecho que mañana tendrás un día ocupado. Con eso él y Catherine se dieron la vuelta y se fueron, dejando un cráter de caos a su paso. Su salida fue tan poderosa como su entrada. No habían venido a suplicar ni a pelear. Habían venido a entregar un mensaje y con su misión cumplida, simplemente se fueron. En el momento en que se fueron, la mesa fue asaltada por los dos columnistas de negocios. Señor Sterling, ¿puede comentar sobre las preocupaciones de seguridad planteadas por el señor Knight? ¿Es cierto que su esposa, cofundadora, advirtió de un fallo fatal en su nueva inteligencia artificial? Richard los empujó, agarrando el brazo de Crystal y arrastrándola hacia la salida. Sin comentarios. Gritó, su compostura completamente destrozada. La gala, su coronación, se había convertido en su humillación pública. Los flashes lo siguieron, no capturando a un director ejecutivo triunfante, sino a un hombre en pánico, huyendo de la escena de su propia caída. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Los primeros indicadores de negociación previos a la apertura de los mercados asiáticos mostraron las acciones de Sterling Innovation en picada. Para cuando la bolsa de Nueva York abrió a las 9:30 de la mañana, fue una masacre. Las acciones se desplomaron más del 40% en la primera hora, borrando miles de millones de dólares en capitalización de mercado. A las 9:35 de la mañana, la señora Albright presentó la petición de divorcio, citando infidelidad y fraude financiero. Simultáneamente, presentó una moción de emergencia para congelar todos los activos conjuntos de Richard y Catherine, cortándole efectivamente el acceso a la fortuna que había estado usando para financiar su aventura. A las 10 de la mañana, la junta directiva de Sterling Innovations recibió una oferta confidencial formal de Knight Enterprises. La oferta era para adquirir una participación mayoritaria del 51% en la empresa a una fracción de su valor del día anterior. La oferta iba acompañada de un dossier discreto pero detallado compilado por el equipo de Dominic y con la evidencia de Catherine. Exponía la malversación de Richard de las cuentas conjuntas y proporcionaba un informe técnico preliminar sobre la vulnerabilidad de la puerta trasera en el nuevo sistema de inteligencia artificial. El mensaje era claro. Su director ejecutivo es un fraude y su producto estrella está comprometido. Sus acciones están en caída libre. Somos su única salida. Richard estaba en su oficina gritándole frenéticamente a su equipo de relaciones públicas cuando Gerald Whitney y otros dos miembros de la junta entraron sin llamar. Sus rostros eran sombríos. Richard, necesitamos hablar, dijo Gerald, su voz pesada.
¿Hablar? Necesitamos emitir un comunicado. Necesitamos demandar a Ignite por manipulación del mercado. Necesitamos destruirla, bramó Richard, caminando como un animal enjaulado. No, Richard, dijo Cheryl, colocando la oferta de Knight Enterprises en su escritorio. Lo que necesitamos es tu renuncia, con efecto inmediato. Richard miró el documento, con la boca abierta. ¿Mi renuncia? Esta es mi empresa. No pueden hacer esto. Podemos y lo haremos, dijo fríamente otro miembro de la Junta. Has expuesto a esta empresa a un riesgo financiero y de reputación catastrófico. Nos mentiste sobre la integridad de la inteligencia artificial y te has convertido en una pesadilla de relaciones públicas. La Junta ha celebrado una votación de emergencia. Aceptamos la oferta del señor Knight. Es la única forma de estabilizar las acciones y salvar a la empresa del colapso total. La jugada de poder estaba completa. Se había ejecutado con la precisión rápida y despiadada de un ataque militar. El conocimiento interno de Catherine, combinado con el poder corporativo de Dominic, había creado una fuerza imparable. Richard había estado tan concentrado en la traición personal que no había visto el jaque mate profesional hasta que fue demasiado tarde. Había sido superado en cada movimiento. Más tarde ese día, un Richard roto y derrotado regresó al ático de la Quinta Avenida para encontrar las cerraduras cambiadas. Un estoico guardia de seguridad le entregó una caja con algunos efectos personales y un aviso legal informándole que tenía prohibida la entrada a las instalaciones hasta el acuerdo de divorcio. Intentó llamar a Crystal. Su teléfono fue directamente al buzón de voz. Revisó sus redes sociales. Su perfil, una vez lleno de fotos aduladoras de él y sus regalos, había sido borrado. Había una nueva publicación, una foto de ella en el aeropuerto con la leyenda: hacia nuevas aventuras. Es muy importante eliminar a las personas tóxicas de tu vida. Autocuidado, nuevos comienzos. Había abandonado el barco que se hundía sin pensarlo 2 veces. El collar Trinity probablemente ya estaba en una casa de empeños. Richard Sterling, el visionario multimillonario, el hombre del momento, se quedó sin nada. Se quedó solo en la acera de la Quinta Avenida, un paria con un traje de Tom Ford, mirando hacia la casa a la que ya no podía entrar. Su imperio y su vida, total e irrevocablemente destruidos. 6 meses después, Catherine Davenport estaba en su oficina de esquina en Knight Enterprises, viendo cómo la primera nevada del invierno empolvaba el horizonte. Ya no era Catherine Sterling, la esposa del multimillonario. Era la directora de la nueva división de desarrollo de inteligencia artificial ética, un título ganado a pura brillantez. En un rincón tranquilo, su hijo Daniel dormía pacíficamente en su Moisés, un símbolo de su nuevo comienzo. El último medio año había sido un torbellino de reconstrucción metódica. Su división ya estaba causando sensación, convirtiendo la misma vulnerabilidad que Richard había ignorado en un revolucionario protocolo de seguridad. Había transformado un arma usada en su contra en un escudo para el mundo. El divorcio había sido rápido y definitivo. Enfrentado a pruebas irrefutables de su fraude, Richard quedó como un cuento con moraleja deshonrado, sus intentos de lanzar una nueva firma fracasando espectacularmente, ya que ningún inversor lo tocaría. Crystal Vance había desaparecido con la misma rapidez, sus redes sociales mostrando una nueva vida en Dubái, persiguiendo eternamente la próxima fortuna. Un suave golpe en la puerta trajo a Dominic Knight a la habitación con 2 tazas de café. Su asociación se había asentado en un profundo respeto mutuo. Vi las noticias sobre la firma de Richard, dijo suavemente, entregándole una taza. Construyó su imperio sobre una base de mentiras. Siempre iba a colapsar. Catherine asintió mirando a su hijo dormido. Algunas personas nunca aprenden que la confianza, una vez rota, no se puede volver a comprar. Se volvió hacia Dominic, su expresión sincera. Gracias por todo, por creer en mí. Él la miró a los ojos, los suyos llenos de admiración. Catherine, yo no te salvé. Solo abrí la puerta. Fuiste tú quien tuvo el coraje de atravesarla, de construir todo esto. Ella sonrió, una sonrisa genuina y radiante que llegó a sus ojos.
Miró desde el rostro pacífico de Daniel a la extensa ciudad afuera. Una ciudad que una vez fue su prisión y ahora era su reino. El futuro no estaba escrito, pero por primera vez en mucho tiempo, supo con absoluta certeza que era ella quien sostenía la pluma. Entonces, ¿cuál es la verdadera lección de la increíble historia de Catherine? Es un duro recordatorio de que en el mundo de los ultra ricos, el amor y los negocios pueden convertirse en un campo de batalla brutal, y una imagen pública es un arma que puede volverse en tu contra en un instante. Catherine no solo se vengó, ejecutó un golpe corporativo y personal impecable. Demostró que el mayor poder no es el dinero ni la fama, sino la inteligencia, la estrategia y el coraje de reclamar tu propia narrativa. Convirtió su herida más profunda en su mayor victoria, recordándonos a todos que la persona que subestimas es a menudo la que más deberías temer. ¿Crees que Richard obtuvo lo que se merecía? ¿Qué habrías hecho en la posición de Catherine? Déjanos saber tu opinión en los comentarios de abajo. Si estuviste al borde de tu asiento durante toda esta saga, asegúrate de presionar el botón de me gusta. Comparte esta historia con alguien que ame un cuento de venganza épica. Y por favor, suscríbete a nuestro canal para más dramas de la vida real, que son más salvajes que cualquier película. Haz clic en la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una actualización.